Una educación en y para la diversidad incluye el derecho de los pueblos indígenas a hablar su lengua y el de la niñez a recibir una educación que contribuya al desarrollo de su lengua materna y favorezca la apropiación y acceso de lenguas adicionales. Es con aprendizajes para la vida social y escolar en pro de la calidad en la educación con equidad que se ofrece a los niños, niñas y jóvenes indígenas de México. Los invito a quedarse con nosotros en Diálogos en Educación. Hoy el tema es la asignatura en lengua indígena para las escuelas de educación primaria indígena. Iniciamos. Quedarse aquí en esta subserie Diálogos en Educación. Como les comentaba, el día de hoy vamos a estar hablando sobre un proyecto que en educación indígena se está gestando y se está haciendo posible para lograr una educación, como les decía hace un momento, con calidad, donde seamos todos parte de esta diversidad lingüística que está en nuestro estado. Y para hablarnos al respecto se encuentra con nosotros el doctor Albert Álvarez. Él es docente investigador de la Universidad de Sonora y coordinador de la maestría en lingüística. Muchísimas gracias, doctor, por estar aquí con nosotros. Y también se encuentra con nosotros el maestro Juan Silverio Jaime León. Él es director de educación indígena de aquí de la Secretaría de Educación y Cultura. Pues vamos a invitar a nuestro público para que sea parte de este diálogo y recuerden, nuestro teléfono es 212-4775 y usted nos encuentra en Facebook como Televisión Educativa de Sonora. Ahí usted nos puede hacer llegar sus dudas o comentarios o sugerencias que tengan en relación a este u otros temas que podemos traer a la mesa. Pues iniciemos con este tema que próximamente pues vamos a estar vivenciando en nuestros entornos escolares. Maestro Juan Silverio, pues háblenos sobre el proyecto para la elaboración de programas de estudio de la asignatura, en este caso de la lengua yaqui. Pues muchas gracias, en primer lugar, por la invitación, ¿no?, a este espacio tan importante para todos nosotros y dar a conocer las inquietudes que se han venido presentando pues a raíz de los grandes cambios que ha venido padeciendo nuestro país. Y creo que esto de la política educativa para los pueblos indígenas pues se ha venido generando de hace algo de tiempo, ¿no? Entonces existen varias propuestas. El derecho al hablar una lengua indígena o nuestra lengua materna pues es un derecho que está dentro de la Constitución, ¿no? Entonces creo que eso de alguna forma nos ha alentado para propiciar precisamente un programa que nos lleve a fortalecer nuestra identidad cultural, nuestras lenguas indígenas, ¿no?, que según los estudios que nos ha señalado el INALI, en el 2035 están pronosticados, la desaparición de un importante número de lenguas a nivel nacional. Entonces, basados pues en esa gran problemática social, sociolingüística que tenemos en nuestros pueblos indígenas, a través de la Secretaría de Educación y Cultura hemos iniciado un trabajo, ¿no?, que de alguna manera compete a todas las instancias, a todas las instituciones, y ese es precisamente el objetivo, ¿no?, de ir creando en la sociedad esa conciencia de que los pueblos originales, que por justicia social exigen ese derecho de hablar, de empoderarse de lo que es lo nuestro, ¿no? Básicamente está enfocado a lo que es nuestro patrimonio, lo que es ahora sí que nuestras raíces, atendiendo ese compromiso por parte de la Secretaría y trabajando en conjunto, como es en este caso, en un convenio con la Universidad de Sonora. Doctor Álvarez, ¿cómo se lleva a cabo la investigación para este proyecto que atiende esta necesidad, como bien dicen, tomando las riendas desde ya para fortalecer una lengua materna como es el del yaqui?
El proyecto de investigación se enmarca dentro de un convenio, como bien señaló, donde la Secretaría de Educación Indígena nos pidió de colaborar en el diseño entonces de esos programas, a partir del trabajo inicial de los maestros yaquis, ¿no? Entonces, hay una comisión de maestros yaquis, está conformada por 5 maestros jubilados, que han trabajado toda su vida dentro de la educación primaria, educación básica, y ellos están encargados en una primera instancia de documentar lo que llaman prácticas sociales y culturales del lenguaje, obviamente en este caso en lengua yaqui, ¿no? Y a partir de la documentación, del registro de esas prácticas, después en conjunto con un grupo de maestros de la Universidad de Sonora, que conforman un cuerpo académico dentro de la maestría en lingüística, pues se tratará de convertir esas prácticas en objetos de enseñanza, ¿no? A través entonces de pues un trabajo de diseño curricular, donde pues se harán los programas por bimestre y por los diferentes ciclos que contiene la educación básica, ¿no? En este convenio, maestro Juan Silverio, ¿cuál es ahora sí que la pauta que Educación Indígena está dando para con sus docentes? De hecho, la propuesta que se ha considerado dentro del convenio de colaboración, estamos considerando lo que es la capacitación al personal docente, ¿no? Que vendría a generar de alguna manera lo que es la concientización, el trabajo colaborativo en función a lo que es el plan de estudios, y tratar de ir creando pues ese ambiente de colaboración de todo el magisterio indígena, ¿no? Y eso nos permita a nosotros aportar, ¿no? Ir aportando, ir fortaleciendo el trabajo que nuestros investigadores van a realizar en todo el trayecto del convenio de colaboración, ¿no? Educación Indígena se acerca con Universidad de Sonora y establecen ahora sí que las bases para trabajar con la lengua yaqui. ¿Por qué el propósito de iniciar con en esta ocasión con esta, y cuál es ahora sí que sería el mismo trabajo para la cuestión del CERI, Mayo? ¿Cómo se da esto? Definitivamente, las mismas normas o las mismas políticas de la Dirección General nos permite darnos esa apertura, darnos esa flexibilidad para que podamos nosotros complementar el trabajo de investigación con instancias que tienen ese perfil. En el caso nuestro, nosotros optamos de que sea la universidad quien acompañe, ¿no? Acompañe este proyecto que viene enmarcado desde la Dirección General de Educación Indígena, y que bien la Secretaría de Educación y Cultura a nivel estatal está de alguna manera recibiendo de buena fe, ¿no? Y aprovechando esa buena fe, nosotros estamos abriendo ese abanico de colaboración, no solamente, tal vez no solamente con la Universidad de Sonora, sino que en todas las instancias educativas que existen en el Estado tienen la posibilidad de participar, de ir enriqueciendo el trabajo que vayamos a hacer en el futuro en relación al fortalecimiento de la lengua indígena. En ese fortalecimiento, doctor Álvarez, ¿qué implica el convertir una lengua indígena en objeto de estudio para ahora sí que su incorporación, consideración como una asignatura? Implica muchos retos, ¿no? Primero, pues el proyecto está en proceso, entonces implica de que todos los actores estén trabajando en conjunto para pues poderse llevarse a cabo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita mismo estamos en la fase de documentación de las diferentes prácticas sociales y culturales de la lengua yaqui, que son
usos de la lengua yaqui en la comunidad y que tienen una alta carga cultural, ¿no? Que sean importantes entonces en términos de los aspectos socioculturales que vehiculen. Y entonces a partir de esos documentos que se están generando, pues habrá que trabajar con el grupo de maestros yaquis y con el grupo de profesores, que por cierto tienen diferentes formaciones, hay antropólogos, hay lingüistas, hay pedagogos, hay expertos en diseño curricular. Entonces trabajar en conjunto para que estas prácticas pues ya se puedan presentar como objetos de enseñanza, ¿no? Entonces determinar las diferentes actividades pedagógicas que se tendrían que hacer a partir de las prácticas, determinar cuáles son los materiales pedagógicos que habría que elaborar. Y obviamente todo esto tiene como objetivo pues el poder después impartir esto, ¿no? Y por lo tanto habrá la necesidad de capacitar a maestros, que será, supongo, pues la segunda fase de este trabajo. En el proyecto inicial estamos hablando de elaborar los programas, ¿no? Entonces habrá una fase donde se tendrán que elaborar los materiales pedagógicos asociados a esos programas de materia, y también obviamente capacitar a los maestros para que pues puedan utilizarlo como una herramienta que tenga un impacto después en la sociedad y en los niños yaquis, ¿no? Entonces estaríamos hablando que son 3 fases del proyecto. Una en la que están ahorita es la elaboración de los programas, después nos vamos con los materiales, donde también pues está obvia la coordinación con los docentes frente a grupo, y donde se les va a hacer un llamado a quienes no estuvieron participando para una tercera fase y sean capacitados. Es así como se va a dar esto. Bueno, pues vamos a continuar con más información. Ha llegado el momento, me avisan, de hacer una pausa, y ahorita invitamos a que continuemos con este proyecto para la elaboración de los programas de estudio de la asignatura yaqui. No le cambie, por favor. Gracias por continuar aquí en su serie Diálogos en Educación. Recuerde, estamos hablando del proyecto que se está gestando ahí en la Dirección General de Educación Indígena de aquí de la Secretaría de Educación y Cultura, en un convenio con la Universidad de Sonora, donde están trabajando programas de estudio para la asignatura de la lengua yaqui. Entonces, están ustedes emanados en un solo proyecto en beneficio de los alumnos que tenemos ahora sí que enfocados en un contexto donde lo que se busca es que no muera esta lengua yaqui y que seamos parte, generaciones y muchísimas generaciones de esta cultura y de este patrimonio que tiene nuestro estado. Maestro Juan Silverio, dada la diversidad lingüística, ¿cómo se trabajará? En este caso, pues bien nos decía, ¿no? Son 3 fases, y en el caso están trabajando con la lengua yaqui. El seguimiento y el acompañamiento que se estará dando. Bueno, el acompañamiento siempre lo vamos a ir viendo de manera conjunta. Incluso hay la propuesta de que la Dirección General nos dé la instrucción para que busquemos la manera de cómo ir de alguna manera fortaleciendo esa relación con las instituciones educativas de nivel superior, y tratar también de que las otras comunidades indígenas se vayan incorporándose a este programa que bien nos va a favorecer grandemente, porque de alguna manera la educación indígena va a tener una caracterización muy propia en el sentido de la aplicación y uso de nuestras lenguas o de nuestros contenidos propios, y eso de alguna manera nos va a fortalecer. Esa es la propuesta que se viene generando, y esperar que las condiciones de ahora con las nuevas
las nuevas políticas, de los nuevos modelos educativos que se están implementando, vayamos yendo también ajustando pues a nuestra propia necesidad esas políticas, ¿no? Entonces creo que yo tengo mucha fe en que nuestras autoridades educativas nos den la autorización para que podamos trabajar con las demás etnias, ¿no? Hoy iniciamos con el yaqui, tenemos ya un trabajo muy avanzado y eso nos permite generar también una motivación hacia las demás comunidades que hablan diferentes idiomas, que hablan diferentes lenguas, y que precisamente ese es el interés que queremos despertar en ellos. Y esto precisamente es un medio que nos favorece, que nos motiva, que nos incentiva para que podamos dar a conocer cuáles son los propósitos de este gobierno actual, de esta administración para con nuestros pueblos indígenas. Atendiendo ahora sí y siendo responsables en ese compromiso social y educativo que se tiene con la niñez. Doctor Albert, ¿cuáles son los ámbitos que han detectado a trabajar hasta este momento? ¿Cómo estaría pues organizada la asignatura? No, los ámbitos de nuevo se basan en las prácticas sociales y culturales del lenguaje que el grupo de maestros yaquis que conforma la comisión pues vaya identificando, ¿no? Entonces han identificado prácticas en lengua, del uso de la lengua yaqui con alta carga cultural, como podrían ser, por ejemplo, diferentes ceremonias rituales, como el juramento yaqui, por ejemplo, o también los diferentes cantos que se utilizan en la comunidad en honor o para el respeto de la naturaleza. Otros ámbitos que han identificado son, por ejemplo, lo que tiene que ver con la sanación, con los curanderos. Entonces, son ámbitos que tienen una alta carga cultural y que para ellos son representativos de la cultura yaqui, ¿no? Y después esas prácticas se tienen que convertir en objetos de enseñanza donde estén asociados a la cultura escrita, porque obviamente la educación básica, uno de sus objetivos fundamentales es la alfabetización y entonces la enseñanza de la lectoescritura. Entonces hay que pensar en la conversión de estas prácticas en elementos que favorezcan el desarrollo de la lectoescritura en los niños, ¿no? Entonces, elaborar soportes visuales, soportes escritos que puedan entonces ayudar a la enseñanza y al aprendizaje de la lectoescritura. En este caso, el docente, ¿cuál va a ser uno de los primeros retos que va a atender? ¿Qué es lo que ustedes están ahora sí que viendo a futuro con lo que se tiene que trabajar con este docente que está en esas comunidades? Pues primero que él mismo también se familiarice, la mayoría de las veces supongo que ya esté familiarizado, pero que sea un experto de las prácticas sociales y culturales que se han identificado. Porque esas prácticas en realidad se documentan a través de textos, que son textos bilingües en yaqui y en español, y esos textos, la idea es a partir de ellos convertirlos en materiales pedagógicos, entonces que se generen textos escritos ya más adaptados para la enseñanza en la educación de los niños, y que entonces los maestros puedan hacer esa conversión, ¿no? Ese pasaje entre prácticas de la cultura yaqui y ya materiales pedagógicos para la enseñanza de la lectoescritura, de la lengua yaqui, y también hacer el vínculo en algunos casos pues con la lengua española, que también será parte de los objetivos de la enseñanza en educación primaria, ¿no? Nos está diciendo el doctor, ¿no?, ser complementarios con la lengua española. Sí, porque pues los contenidos de la educación primaria pues implican obviamente la enseñanza de la lengua española y de la lengua indígena en este caso, obviamente. Ok, entonces estamos hablando que se complementará con la asignatura de español, estarían en ese mismo rubro.
Bueno, hay el nuevo, es un punto importante que hay que resaltar, el nuevo modelo educativo está apenas presentándose realmente y quedan por determinar los contenidos ya particulares de las materias, ¿no? En este caso, pues es parte del nuevo modelo educativo el poder determinar la relación que va a haber entre la enseñanza de la lengua española y la enseñanza de la lengua indígena. Pero en este caso, la enseñanza de la lengua indígena tiene su lugar claramente definido y donde se le otorga una real importancia para el mantenimiento, la revitalización de la lengua con los niños, que son obviamente el futuro de la cultura, de la comunidad y obviamente de la lengua. Maestro, se está iniciando ahora sí que este proceso de investigación con primaria, como bien nos estaba platicando. Preescolar, ahora sí que ¿dónde nos quedamos con preescolar? Bueno, esa es una otra de las propuestas que hemos estado ventilando en la Secretaría, precisamente porque no podemos dejar de lado algo, esa etapa tan importante de la niñez, que es la etapa de preescolar. Aparte también está otra etapa de la educación inicial que también lo estamos atendiendo. Y una de las tareas es precisamente el hacer el trabajo y las modificaciones que pudiéramos hacer en relación, o las adaptaciones en este caso, de la asignatura yaqui a nivel de preescolar. Se está incluso planteando la posibilidad de que no solamente sea en primaria, sino que sean otros niveles. Estamos hablando de secundaria, estamos hablando de nivel medio superior, de nivel medio básico, y eso pues para nosotros también es un reto de ir creciendo en ese ámbito. ¿Por qué? Porque esto nos permite a nosotros de que la comunidad se vaya empoderando de lo esencial, de lo que es lo propio. Entonces, la lengua es fundamental, lo que decía el doctor en términos de la investigación, la importancia que tiene el lenguaje, la cultura, ¿no? las prácticas culturales, y que nos van de alguna manera dando una enseñanza profunda sobre la situación real de los pueblos, del punto de vista histórico, cultural, etcétera, ¿no? Entonces, creo que eso no lo vamos a dejar de lado, sino que tenemos que incorporarlo también como un programa que está dentro de la estructura del propio esquema educativo, ¿no? Maestro, para finalizar, las características lingüísticas de forma general, en este caso, con esta lengua que se va a iniciar, con esta asignatura del yaqui. Bueno, anteriormente yo comentaba de que la propuesta original que la Dirección General ha venido implementando a nivel nacional es de que busquemos la manera de cómo rescatar las lenguas indígenas en Sonora. Nosotros trabajamos con todas las etnias del estado. Hay grupos que tienen mayor fortalezas, ¿no? Mayor fuerza y del punto de vista lingüístico. Entonces, eso nos permite a nosotros ir de alguna manera buscando la forma de cómo implementar los programas en esas comunidades. En el caso yaqui es un caso pues especial en el sentido de que es un trabajo que ya se venía realizando y eso nos permitió a nosotros que lo enfocáramos en primer lugar. ¿Por qué? Porque hay mayores elementos que nos pueden favorecer para que este proyecto sea más exitoso, ¿no? Y tengamos la posibilidad de en un futuro inmediato tener las posibilidades de que es un proyecto que da resultados, que hay un avance considerable en su empoderamiento, y eso es lo que nos motiva pues
seguirlo trabajando con los demás pueblos. Les agradecemos la oportunidad que nos dan de escuchar sobre los avances y sobre todo hacia dónde va encaminado este proyecto del programa de estudio de la asignatura del Yaqui, y sobre todo pues darle continuidad y ser parte de la comunidad junto con Universidad de Sonora y Secretaría de Educación y Cultura de este, ahora sí como ahorita proyecto y más adelante una asignatura que vamos a estar vivenciando. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Gracias a usted por estarnos acompañando aquí en otros Diálogos en Educación. Hasta la próxima.